Esta vez es Vietnam. Una avalancha de turistas coreanos está llegando. Sin embargo, Vietnam rechaza aceptarlos. Ya es demasiado tarde. ¿Qué es lo que hemos perdido? Primavera de 2025. Un funcionario de la Organización de Turismo de Corea se llevaba las manos a la cabeza en su escritorio. Frente a él, una montaña de informes de quejas procedentes de Vietnam y España. Lo que allí estaba escrito era una realidad que jamás habría imaginado. El boom turístico coreano en Vietnam parecía glamuroso. Pero, ¿qué estaba ocurriendo realmente detrás de escena? Y el arrepentimiento al que llegaron los funcionarios del gobierno coreano. En esta ocasión, nos adentraremos en la esencia de este problema desde la perspectiva de un funcionario coreano. En la primavera de 2024, en la sede de la Organización de Turismo de Corea en Seúl, se respiraba un ambiente de celebración. El director Kim, jefe del Departamento de Políticas Turísticas, estaba de un humor excelente desde la mañana. Los documentos que tenía a mano mostraban cifras de las que estar orgulloso. El número de turistas coreanos que visitaron Vietnam en 2024 había aumentado de 3,6 millones el año anterior a 4,57 millones de un plumazo, registrando un impresionante crecimiento del 27%. Director, son unos resultados magníficos. El jefe Park, su subordinado, se acercó con un café. El director Kim mostró los documentos con una gran sonrisa. Con esto podemos decir que la política turística de nuestro país ha entrado en una nueva etapa. Es la ruptura con nuestra dependencia de España. Durante años, cuando se hablaba de viajes al extranjero para los coreanos, España era el destino clásico. Atractiva, relativamente económica y con una gastronomía deliciosa, con estos tres factores, España reinaba como el destino de viaje preferido y accesible para los turistas coreanos. De hecho, en 2024, el número de coreanos que visitaron España alcanzó la cifra récord de 8,82 millones. Sin embargo, el director Kim veía esta dependencia de España como un problema. Inclinarse demasiado hacia un país específico es un riesgo. Que se haya ampliado una nueva opción como Vietnam es muy significativo desde el punto de vista de la diversificación turística. Él informó a sus superiores y recibió palabras de elogio. En las redes sociales, la popularidad de los viajes a Vietnam era evidente. Ya he ido a España tantas veces que me he aburrido. Vietnam tiene la mejor relación calidad-precio. La isla de Phuket fue lo máximo. Las publicaciones de este tipo inundaban la red. Entre los jóvenes, los paisajes de Vietnam, perfectos para Instagram, se compartían uno tras otro y la posición de Vietnam como un nuevo destino turístico se estaba consolidando firmemente. El director Kim también rebosaba entusiasmo por el próximo proyecto: fortalecer la cooperación turística con el gobierno vietnamita, apoyar la formación de personal que hable coreano, negociar más vuelos directos. Las tareas por hacer se acumulaban. El año que viene apuntemos a superar los 5 millones. Lo declaró así, y sus subordinados respondieron con entusiasmo. En ese momento el director Kim aún no sabía nada. No sabía cuán grave era el problema que se estaba gestando detrás de las cifras que tanto celebraban, y que ese problema llegara a su escritorio era solo cuestión de tiempo. Desde la ventana de su oficina, el paisaje urbano de Seúl parecía tan pacífico como siempre. Sin embargo, en el lejano Vietnam, la ira y la decepción hacia los turistas coreanos se acumulaban de manera silenciosa pero segura. Un lunes de febrero de 2025, un documento oficial llegó a la bandeja de entrada del director. El remitente era la Embajada de Vietnam en Corea, y solicitaba una reunión de emergencia respecto a los turistas coreanos. Probablemente sea una nueva propuesta para promover el turismo. El director Kim lo supuso así, y acordó visitar la embajada el jueves, 3 días después. Pensó que, tras las buenas cifras de turistas, la parte vietnamita venía a pedir más cooperación. El día acordado, se dirigió a la embajada con paso ligero. Sin embargo, la escena que le esperaba en la sala de reuniones era completamente diferente a lo que había imaginado. El agregado cultural de la Embajada de Vietnam, el responsable de la sección consular y un representante de la oficina de turismo, los tres estaban sentados con expresiones severas. Director Kim, gracias por venir. El agregado cultural, el señor Heu, lo saludó con un tono frío. Él, que normalmente lo recibía con una sonrisa,
hoy no mostraba expresión alguna. Iré directo al grano. El señor Heu colocó una fotografía sobre la mesa. En ella una gorra de béisbol verde tenía bordado en inglés un gran mensaje conmemorativo sobre la participación en la guerra de Vietnam. El turista coreano que llevaba esta gorra vio denegada su entrada en el aeropuerto de Ho Chi Minh la semana pasada. Y eso después de imponerle una multa de $3.000, unos 4,5 millones de wons. El director Kim se quedó sin palabras. Usted sabe que millones de vidas se perdieron en la guerra de Vietnam, ¿verdad? El ejército coreano envió a unos 320.000 soldados, y durante la guerra se reportaron múltiples actos de agresión contra civiles. Todavía existen aldeas que prohíben la entrada a los coreanos. El señor Heu continuó, entrar a un país así llevando una gorra que dice, Héroes de la Guerra de Vietnam, Corea. ¿Comprende lo insensible que es este acto? El representante de la oficina de turismo desplegó otros documentos. Director Kim, la verdad es que esto es solo la punta del iceberg. Sobre la mesa se fueron alineando fotografías e informes uno tras otro. Grafitis en Hangul grabados en un sitio patrimonio de la humanidad en Hanoi, advertencias escritas en coreano pegadas en un templo de Da Nang, montañas de basura abandonadas en las playas de la isla de Phuket, y carteles en restaurantes que decían, prohibida la entrada a coreanos. Todo esto es solo una parte de los casos reportados en estos últimos 6 meses. Nuestro país ha dado la bienvenida a los turistas coreanos. Pero al mismo tiempo nos enfrentamos a todos estos problemas. Las palabras del señor Heu resonaron con pesadez. Queremos pedir la cooperación del gobierno coreano. Si esto sigue así, las relaciones entre ambos países no harán más que empeorar. El director Kim logró abrir la boca a duras penas. Lo siento muchísimo. No estaba en absoluto al tanto de que estuvieran ocurriendo estos problemas. Precisamente por eso lo hemos llamado hoy. Valoramos nuestra relación de amistad con Corea. Pero no podemos permitir que se dañe nuestra cultura y nuestra dignidad. La reunión duró 2 horas. Al salir de la embajada, el director Kim llevaba en la mano una gruesa carpeta de informes entregada por la parte vietnamita. Al subir al taxi, dejó escapar un profundo suspiro. ¿Qué está pasando? En su cabeza se repetían las palabras del señor Heu, esto es solo la punta del iceberg. De vuelta en la oficina, el director Kim formó de inmediato un equipo de emergencia. Volaría a Vietnam la semana siguiente junto a su subordinado, el jefe Park, y el encargado de normativas turísticas, el jefe de sección Lee. Llegaron a Hanoi en una tarde cálida y húmeda de principios de marzo. La guía local, la señora Tao, fue a recogerlos en coche. Señora Tao, quiero preguntarle directamente. ¿Qué piensa la gente local sobre los turistas coreanos? Tao dudó un poco antes de hablar. ¿Le digo la verdad? Al principio los recibíamos con los brazos abiertos. Pero ahora mucha gente tiene sentimientos encontrados. Dejan dinero, pero sus modales. Ella dejó la frase a medias. Su expresión lo decía todo. Al día siguiente el equipo de investigación visitó un sitio patrimonio de la humanidad en Hanoi. En las paredes del edificio histórico había innumerables letras en coreano grabadas. Mensajes de amor, nombres y grafitis conmemorativos dañaban muros con cientos de años de historia. El administrador, el señor Pam, explicó, la restauración cuesta cientos de dólares por cada lugar. Pero en cuanto lo limpiamos, aparecen nuevos grafitis. A veces hay turistas de otros países, pero los grafitis en coreano son abrumadoramente mayoritarios. Por la tarde en un histórico templo de Da Nang, había un cartel en la entrada que decía por favor, guarde silencio escrito únicamente en coreano. No estaba en inglés ni en chino, ni en español. El monje no suspiró profundamente. Cuando vienen grupos de turistas coreanos, hablan en voz alta y empujan a la gente para tomar fotos. Incluso cuando les llamamos la atención, a veces los guías se enfadan con nosotros. Al principio hicimos carteles de advertencia en inglés, pero no surtieron efecto. Solo cuando lo escribimos en coreano se calmaron un poco. Al tercer día, en las playas de arena blanca de la isla de Phuket, la basura se amontonaba. La empleada de limpieza a la señora le dijo, cada mañana me toma el triple de tiempo habitual limpiar la zona donde se alojan los turistas coreanos.
Tienen las papeleras justo ahí, pero dejan la basura en la arena. El personal de una organización de protección ambiental denunció el impacto en las zonas de desove de las tortugas marinas. Entran en áreas restringidas y toman fotos con flash. Las tortugas se asustan y huyen. En la tarde del cuarto día, en una zona de restaurantes de la ciudad de Ho Chi Minh, encontraron un cartel que decía «Prohibida la entrada a coreanos» escrito en coreano. El dueño, el señor Tran, abrió la boca con pesadez. Hasta hace 3 meses los recibíamos bien. Pero la exigencia constante de descuentos, las voces altas, la actitud dura hacia los empleados que hablan coreano. Mis empleados empezaron a renunciar uno tras otro. Soy un comerciante. El dinero es importante. Pero la salud mental de mis empleados lo es aún más. Al escuchar esas palabras, el pecho del director Kim se oprimió. Al quinto día, el gerente de un hotel les confesó en secreto: intentamos a propósito no poner en recepción a personal que hable coreano. Porque cuando saben que les entienden en nuestro idioma, las exigencias excesivas aumentan. Extrañamente, cuando nos comunicamos en inglés, ambos lados somos más educados. Tras finalizar una semana de investigación, el director Kim regresó a Corea cargando con una enorme cantidad de documentos. En el avión, el jefe Park dijo en voz baja: «Director, ¿cree que esto es un problema solo en Vietnam?» El director Kim negó lentamente con la cabeza. «No, tenemos que investigarlo». Ese presentimiento, por desgracia, se haría realidad. Al día siguiente de regresar a Seúl, el director Kim fue llamado al despacho de su superior, el director general. Sobre el escritorio reposaba el grueso informe traído de Vietnam. El director general había pasado 2 horas leyendo todo el documento. «Director Kim, esto es grave». La expresión del director general era sombría. «Sí. Lo que vi allí superó mis expectativas». El director Kim le mostró en su tablet las fotos tomadas durante la investigación. Los grafitis en el patrimonio de la humanidad, la basura en la playa, los carteles prohibiendo la entrada a coreanos. El director general miró las fotos y lanzó una pregunta pesada: «Director Kim, ¿esto es un problema exclusivo de Vietnam?» Ante esas palabras, el director Kim se quedó paralizado. La verdad es que él también había estado pensando lo mismo. «Lo investigaré de inmediato». Al salir de la oficina, el director Kim dio instrucciones al jefe Park. «Investiga si se han reportado problemas similares en España, Taiwán, los países del sudeste asiático y otros lugares con gran afluencia de turistas coreanos». El jefe Park comenzó a buscar en Internet. Palabras clave: coreanos, turistas, modales, problemas. En el instante en que aparecieron los resultados de búsqueda, el rostro del jefe Park cambió de color. «Director, mire esto». En la pantalla del ordenador aparecía un artículo de Noticias de España. El titular decía: «Basílica Histórica de Mallorca, restricciones de entrada a turistas coreanos». El director Kim comenzó a leer el artículo. La Catedral de la Seu, ubicada en Mallorca, en las Islas Baleares. Un destino insular muy popular a varias horas de vuelo desde Corea. Esta isla turística recibía a más de 300.000 turistas coreanos al año. Y esa histórica basílica había tomado medidas para restringir la entrada en 2019 y 2024, e incluso había anunciado una nueva prohibición total de entrada para marzo de 2025. ¿Por qué llegamos a esto? El director Kim buscó artículos más detallados. Allí quedó registrada una escena increíble. Fumar y tirar colillas en el recinto de la basílica, escupir en el suelo, hacer sus necesidades en un lugar sagrado, y proferir insultos y violencia hacia el personal de la administración de la catedral cuando les llamaban la atención. Un artículo citaba los comentarios del personal eclesiástico: «Es como si nuestro patrimonio católico estuviera siendo pisoteado. Nuestro sufrimiento psicológico ha llegado al límite». Las manos del director Kim temblaban. ¿Hay algo más? Mientras el jefe Park continuaba buscando, los casos aparecían uno tras otro. Un informe de junio de 2024 mostraba como un vídeo de turistas coreanos fumando en el recinto de la basílica y enojándose cuando se les llamaba la atención, se había hecho viral. Se decía que incluso hubo casos de personas entrando en zonas patrimoniales restringidas con bicicletas de montaña. Además, en marzo de 2025,
la Basílica anunció medidas para prohibir totalmente la entrada con fines turísticos, declarando que extranjeros han cometido actos de profanación extremadamente graves e imperdonables. La declaración de la Iglesia decía lo siguiente: hemos mantenido conversaciones con la Policía de las Islas Baleares, el Ayuntamiento y la Asociación de Turismo, pero no hemos logrado una solución fundamental al problema, y la situación donde nuestro personal está expuesto a estrés psicológico. Insultos y violencia ha continuado. El director Kim revisó los datos estadísticos. El número de coreanos que visitaron España en 2023 fue de 6,96 millones, y en 2024 registró un récord de 8,82 millones. Nos alegrábamos de estas cifras. El director Kim se llevó las manos a la cabeza. El número de turistas ciertamente había aumentado. Pero detrás de eso, el pueblo español estaba siendo herido y su patrimonio arquitectónico y religioso estaba siendo pisoteado. El jefe Park encontró otro artículo. Director, aquí hay comentarios de los residentes de Mallorca. En la pantalla se citaban las palabras de los habitantes locales. Queremos el turismo. Pero si no hay un mínimo de educación y respeto, por mucho dinero que dejen, nuestros corazones no pueden aceptarlos. Esas palabras eran exactamente las mismas que había dicho el señor Tran en Vietnam. El director Kim se hundió profundamente en su silla. No era solo Vietnam. Lo mismo estaba ocurriendo en España. Y no nos habíamos dado cuenta de nada. Frente a él se alineaban dos realidades. Una era la de las glamorosas estadísticas turísticas: 8,82 millones a España, 4,57 millones a Vietnam. Gráficos en constante ascenso. La otra era la de los patrimonios culturales dañados, la gente local exhausta y los carteles de prohibida la entrada. Director, ¿qué hacemos? Ante la pregunta del jefe Park, el director Kim respondió con determinación: informaremos de todo. Y elaboraremos un plan de acción. Si esto sigue así, los turistas coreanos no serán bienvenidos en ninguna parte. Esa tarde el director Kim visitó de nuevo la oficina del director general. Llevaba en la mano un informe adicional que recopilaba los casos de España. Al terminar de leer el informe, el director general dejó escapar un largo suspiro. Director Kim, esto ya no es un problema que la organización de turismo pueda manejar sola. Necesitamos actuar a nivel gubernamental. Sí, eso creo. Convoquemos una reunión de emergencia. Reúne a los ministerios involucrados la semana que viene. El director Kim asintió. Sin embargo, en su corazón se arremolinaba la inquietud. ¿Llegaremos a tiempo si empezamos a tomar medidas ahora? Fuera de la ventana, el sol poniente teñía de rojo las calles de Seúl. Esa vista, hoy, le parecía de alguna manera triste. Una semana después, representantes de varios ministerios se reunieron en un edificio gubernamental en Seúl. Funcionarios del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Educación. En la sala de reuniones flotaba un ambiente pesado. El director Kim proyectó los resultados de la investigación en Vietnam y España. El patrimonio de la humanidad lleno de grafitis, las montañas de basura, los carteles de prohibición para coreanos y el comunicado de la Basílica en Mallorca. Los asistentes se quedaron sin palabras. El secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores habló con el rostro fruncido. Esto es un problema que afecta la dignidad de la nación. Ya hemos recibido solicitudes oficiales de mejora por parte del gobierno vietnamita. El director Yu del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo distribuyó unos documentos. Era un folleto titulado Manual de Modales para Viajes al Extranjero. Al ver su contenido, el director Kim se quedó atónito. No se lleve los artículos del hotel. Las mantas del avión no son un recuerdo. No robe los artículos de aseo de los baños. No hable en voz alta en lugares públicos. Esto era lo más básico entre lo básico. Era como enseñar a niños de primaria. El jefe Park susurró en voz baja: director, pero eso significa que estamos a un nivel en el que esto es necesario, ¿verdad? El representante del Ministerio de Educación habló con tono grave. En el fondo, es un problema de educación. La actitud de respetar la cultura de otros países, la conciencia de los modales públicos. Estas cosas no se adquieren de la noche a la mañana.
La reunión duró 3 horas, pero no se encontró ninguna solución concreta. Finalmente, el secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores expuso la dura realidad. Ya hemos recibido preocupaciones no oficiales de varios países. Si esto sigue así, nos veremos obligados a restringir la salida de turistas coreanos. Un pesado silencio cayó sobre la sala. El director Kim se preguntó en su interior, ¿en qué nos equivocamos? Aunque el número de turistas aumentaba, irónicamente el resultado era una caída en la reputación de Corea. Días después, la noticia sobre el folleto de modales fue cubierta por los medios internacionales. Los periódicos occidentales escribieron con sarcasmo: Corea, que se autoproclama país desarrollado, reparte a sus turistas impresos de moralidad propios de niños de primaria. Un país que necesita enseñar a sus ciudadanos a no robar cosas de los hoteles. Al leer esos artículos, el director Kim saboreaba un profundo sentimiento de derrota. El mundo ya había empezado a reírse de los turistas coreanos. Un mes después, comenzaron a llegar nuevos informes a manos del director Kim. El gobierno vietnamita había endurecido su trato hacia los turistas coreanos. Se habían vuelto más estrictos los controles de inmigración en los aeropuertos, y se habían incrementado las multas por infracciones de comportamiento. El director Kim leía el comunicado emitido por la Oficina de Turismo de Vietnam: nuestro país valora los ingresos del turismo, pero valoramos aún más nuestra cultura y la dignidad de nuestros ciudadanos. Si se observan las estadísticas turísticas, los turistas coreanos representan aproximadamente el 30% del total de extranjeros que visitan Vietnam. Económicamente es un mercado muy importante. Sin embargo, el gobierno vietnamita eligió el orgullo por encima de la economía. Los medios internacionales aplaudieron esta decisión. Vietnam eligió el orgullo nacional sobre los ingresos turísticos. La opción de proteger la dignidad antes que las ventas. Esto es verdaderamente construir una nación a través del turismo. Un gran remordimiento invadió el corazón del director Kim. Desde España también llegaban nuevos informes. La decisión de la Basílica de la Seu había influido en otros destinos turísticos. Se decía que aumentaban las instalaciones que endurecían sus medidas contra las infracciones de comportamiento, y que había casos donde las advertencias se exhibían únicamente en coreano. Sin embargo, el gobierno español no criticaba a Corea abiertamente. Simplemente, de manera silenciosa y educada, pero con inmensa firmeza, estaban tomando distancia. El jefe Park trajo nuevos documentos. Director, este problema también es tema de conversación en Internet dentro de Corea. En la pantalla se alineaban los comentarios de los propios coreanos. ¿Por qué se puso una gorra de la guerra de Vietnam? Es una vergüenza nacional. Esto no es un problema individual. Es un problema de educación. Sin embargo, aunque surgieran voces críticas, no se llegaba a una solución fundamental. De repente al director Kim le asaltó una duda. ¿Por qué los turistas españoles son bienvenidos en todo el mundo? Comenzó a investigar. Al leer artículos escritos sobre los turistas españoles, encontraba descripciones de sus valores: profundo respeto por el patrimonio histórico, mantienen una actitud solemne y educada ante los monumentos, valoran la arquitectura religiosa e histórica de los lugares que visitan. Siempre cumplen las reglas locales. El director Kim se dio cuenta de un contraste. Corea había dicho que ya estaba aburrida de España, y se había dirigido a Vietnam. Pero en realidad, ¿no era España quien había empezado a alejarse de Corea? España no rebatió nada, solo sonrió y lo dejó pasar como siempre. Pero detrás de esa diplomacia y protección de su patrimonio, se sentía una clara y férrea intención de rechazo. ¿Qué es lo que hemos perdido? Confianza, respeto y el derecho a ser bienvenidos. Como resultado de perseguir únicamente las cifras, habíamos perdido lo más importante. Y el precio a pagar ha sido demasiado alto. Pasaron varias semanas. El director Kim reflexionaba profundamente a solas en su escritorio. Frente a él estaban desplegados documentos sobre el turismo en España. En 2024, el número de turistas extranjeros que visitaron España superó los 36 millones. Es una cifra histórica. Sin embargo, España no se limitaba a perseguir números. Las directrices publicadas por Turespaña decían lo siguiente:
apuntar a ser una potencia turística de alta calidad. Recibir turistas mientras protegemos nuestro patrimonio histórico y cultural. Construir una relación de respeto mutuo. El director Kim por fin comprendió el significado de esas palabras. El turismo no consiste simplemente en reunir a personas. Es visitar el país del otro con comprensión y respeto. Y la parte que recibe también debe acoger a los visitantes mientras valora su propia cultura. Solo cuando ambas cosas están presentes, se establece un verdadero turismo. Ahora entendía por qué los turistas españoles son bienvenidos en todo el mundo. Ellos respetan la cultura del país que visitan, se comportan con solemnidad en los lugares históricos, protegen el patrimonio y cumplen las reglas locales. Y sobre todo, no olvidan el respeto por el prójimo. El director Kim estaba leyendo un comunicado de un destino turístico español. Era el texto publicado por la Basílica de Mallorca. Si la llegada masiva de turistas destruye los lugares sagrados, el patrimonio arquitectónico y a las personas que los españoles han valorado, no es otra cosa que el colapso de nuestra identidad y nuestra cultura. Estas palabras impactaron al director Kim. España había elegido su cultura y sus monumentos por encima de los ingresos del turismo. Igual que Vietnam. Sin embargo, España no lo grita a los cuatro vientos. Simplemente de manera silenciosa, solemne e implacable, se mantienen fieles a sus convicciones. ¿Es esta la forma de ser de un país maduro? El director Kim suspiró profundamente. España posee una cultura y un patrimonio arquitectónico de los que estar orgullosos ante el mundo. Y detrás de eso está el esfuerzo de las personas que han continuado protegiéndolos. Las basílicas, las catedrales y los cascos históricos tradicionales no son meros recursos turísticos, sino el corazón y el alma de los españoles. Precisamente por eso, ante cualquier daño, los españoles muestran su rechazo de manera silenciosa pero certera. Las calles de Seúl rebosaban de la misma vitalidad de siempre. Sin embargo, su corazón estaba envuelto en un profundo arrepentimiento. El jefe Park se acercó con un café. «Director, ¿se encuentra bien?» El director Kim sonrió amargamente. No, no estoy bien. Hemos hecho algo irreparable. Pero podemos empezar a cambiar a partir de ahora, ¿verdad? Ante las palabras del jefe Park, el director Kim asintió. Sí, así es. Tomará tiempo. Pero tenemos que cambiar. España, un país que aunque geográficamente lejano, siempre ha sido un destino de ensueño cercano al corazón de los turistas coreanos. Un país que ha recibido turistas coreanos durante muchos años. Pero que ahora en su interior, está empezando a marcar una línea roja. España no nos dijo nada. Tal vez intentaba que nos diéramos cuenta por nosotros mismos. Lo que se necesita para tener éxito como potencia turística no es recibir a mucha gente, sino construir relaciones de respeto mutuo. España es la encarnación de eso. El camino de arrepentimiento recorrido por el director Kim de la Organización de Turismo de Corea. Ese fue el resultado de menospreciar la cultura en nombre del turismo. Vietnam eligió el orgullo sobre la economía, y España tomó distancia en silencio. Lo que ambos países tienen en común es su actitud de valorar la cultura y la dignidad de su propio país por encima de todo. España posee un legado del que estar orgulloso ante el mundo. Catedrales imponentes, hermosa naturaleza y una identidad de protección de su patrimonio. Detrás de eso está el esfuerzo de sus antepasados, que han continuado protegiéndolo. España ha logrado ese difícil equilibrio de acoger a las personas mientras protege su cultura. Esto es el orgullo de ser español y un tesoro irreemplazable que debe ser transmitido a la siguiente generación. Gracias por vernos hasta el final. Si te ha gustado este vídeo, por favor suscríbete.